que es muy interesante, porque la verdad que tiene un montón de connotaciones en su trayecto, ¿verdad? Eh, el pensamiento parcelarizado, si ustedes lo reproducen en la organización de nuestros servicios de salud, creo que esto es muy similar en casi todo el país, funcionan absolutamente parcelarizados. Alguien decía que se trata de un archipiélago, en nuestros hospitales, nuestros centros de salud muchas veces, nuestra propia organización estadual, tiene más que ver con esto, con un archipiélago donde hay múltiples islotes flotando y no hay comunicación entre uno y otro. Los servicios por patología en la clásica organización hospitalaria tienen esta lógica, donde cada uno hace lo que le parece y tiene una dificultad enorme para interactuar con, eh, con el resto de la organización, por múltiples razones. En general son razones de falsedad en sus planteos principales, pero tienen una fortaleza tremenda porque la fuerza que le da a un servicio que es un área de un hospital, por ejemplo, que sea cardiología, la connotación que tiene la palabra sobre la sociedad y sobre los trabajadores del interior de la institución es muy fuerte. Morín, no quiero ser reiterativo, pero también plantea esto del denominado concepto de inteligencia ciega, que en realidad esta inteligencia ciega, que puede sonar un tanto peyorativo, pero esto que es capaz de producir ignorancia del mundo real y de la forma de ser de la humanidad, eh, él la involucra dentro de la idea de la complejidad como tal, sin el cuestionamiento que estamos realizando de la complejidad como está establecida. Así que sin duda que el positivismo y que la mirada del paradigma de la complejidad tradicional plantea una situación de inteligencia ciega, ¿verdad? Y define también cómo la inteligencia, o mejor dicho, que la inteligencia ciega es un elemento destructor de los conjuntos y las totalidades, por lo cual aísla también a los objetos de sus ambientes, y lo que es también peor, al observador de las cosas observadas. En los años 90, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, planteó una lógica de organización de programas de atención de la salud, de enfermedades prevalentes en el tercer mundo. Si uno lo mira desde el punto de vista de medida de impacto, al respecto, por ejemplo, de bajar la mortalidad por diarreas, en los 90, el famoso EDA, Programa de Enfermedades Diarreicas Agudas, ¿qué proponía este programa desde el punto de vista terapéutico? Básicamente, inundar los servicios de salud con sales de hidratación oral. Esta utilización de sales de hidratación oral, muchas veces en sobreexceso, bajó sustancialmente la mortalidad infantil por diarreas agudas, por enfermedades diarreas agudas. ¿Cómo se organizaron estos programas? Y como señalábamos en el módulo anterior, cuando uno habla de programa, en realidad no está modificando lo estructural del problema, sí está tomando una medida de acción, pero que no modifica lo estructural. Y como dice Mario Rovere, lo que modifica lo estructural son los proyectos. Esta diferencia epistemológica también, de programa versus proyecto, es, es notable porque un proyecto en todo caso estaría para deformar o reconstruir lo estructural. Ahora, pequeña labor de reformar y reconstruir lo estructural. Pero Morín dice esto y lo que por ahí a nosotros nos interesa destacar es que en este caso el observador, que eran los técnicos de la OPS, en su oficina de Washington, D.C., donde está la sede de la Organización Panamericana de la Salud, diseñaron este programa, que muchos lo conocen como enlatado, eh,
y eran observadores, técnicos observadores que habían tenido un recorrido por la India, por países del Cuerno africano, por zonas también de Centroamérica con grandes inequidades, y bueno, y plantearon esto y funcionó. Pero claro, la distancia entre el observador y los observados que estaban a miles de kilómetros a la hora de pergeñar este programa y de bajarlo, entre comillas, a todos los países de Latinoamérica subsidiarios de la Organización Panamericana de la Salud, por supuesto que pretendió uniformar esto y definió que para todos por igual necesitaban sales de hidratación oral. Discutir el saneamiento ambiental o provisión de agua potable y cloacas, eso era agua de otro costal, arena de otro costal, como se dice. No era una incumbencia de un programa de enfermedades diarreicas agudas, aunque sean letra pequeña y negrita al finalizar el módulo. Es decir, la mejor forma para evitar esto es provisión de agua potable y cloacas, porque ya es meterse en lo estructural y los países en vía de desarrollo no tienen que destinar fondos hacia el desarrollo justamente de estos sectores, porque tienen que pagar los intereses de sus deudas. René Descartes. René Descartes fue un filósofo francés también, seguramente los que han tenido su paso por las ciencias sociales lo ha de conocer mejor que nosotros. Eh, y René Descartes fue de alguna manera el propulsor de lo que se denominó el paradigma cartesiano. Y Morin es muy crítico del paradigma cartesiano. Básicamente, ¿por qué? Porque para Morin, y cualquiera, incluido cualquier lego como nosotros podamos leer esto, también podemos tener esa misma interpretación. Se basa en los principios de la disyunción o de la ruptura y del reduccionismo, básicamente. La abstracción, pero la reducción, y pretende una simplificación de los problemas. Y obviamente que en el campo de las simplificaciones lo primero que se deja fuera son los causales o determinantes sociales de las enfermedades, en este caso que nos compete, o también a la hora de planificar la organización de un servicio de salud. Simplificar puede resultar atractivo, y por supuesto que simplificar nos va a tornar muchísimo más operativo. Pero bueno, si la simplificación parte del principio de la disyunción y de la reducción, es probable que nos estemos comiendo, entre comillas, un montón de cosas en el camino. Morin dice que el paradigma cartesiano en relación a la simplificación lo que produjo fue la desarticulación del sujeto pensante. Muchachos, déjense de joder, no se pongan a pensar porque pensar es una pérdida de tiempo. Pónganse a actuar. Eh, Ahora, ¿se puede pensar y actuar? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. La cosa extensa y con ello la filosofía de la ciencia, planteando eh, ideas claras y distintas. Hay ideas claras, sí, que es esto, aquello, pero también hay diferentes. Hizo un ligero reconocimiento a lo distinto, pero de manera intencional justamente decían algunos para calmar a los detractores. Habría que ver con alguien más involucrado en la filosofía para que lo pueda aclarar mejor del reduccionismo que yo estoy haciendo sobre él. El divorcio o la separación entre la ciencia y la filosofía es a consecuencia del paradigma cartesiano para morir. Uno dice ciencia, la filosofía es una ciencia, la ciencia es filosofía. El huevo, la gallina, ¿qué fue primero? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es la otra? Bueno, el paradigma cartesiano instalado tuvo mucha fuerza para separar la ciencia y la filosofía y dejar la ciencia en manos de los más eruditos, supuestamente, o los más inteligentes, y la filosofía en manos de los más charlatanes. De ahí el concepto también de que las ciencias sociales no son ciencia para el paradigma positivista y que la verdadera ciencia es el positivismo, que también tiene que ver con la lógica del capitalismo del siglo XX, donde la producción es lo que vale y lo que no vale es lo que no produce. Quien no produce no vale,
y solo vale el que produce. Y le quitó también a la ciencia la capacidad de reflexionar sobre sí misma, que era una característica muy importante de la ciencia previa a la existencia o la estimación o definición del paradigma cartesiano. El pensamiento disyuntor también aisló a la física, a la biología y las ciencias del hombre. Las quitó de la óptica humana, las sacó y las separó y las individualizó. Y también las parceló, por supuesto. Y también planteó esto de que la hiperespecialización del conocimiento, desde ya, que fragmentó el tejido complejo de la realidad. ¿Qué mejor ejemplo en esto que la ultraespecialización médica y de otras áreas del campo de la salud? Se supone que la hiperespecialización es un cúmulo de un montón de cosas, pero en realidad es un cúmulo escaso de un montón de cosas para hacerlas operativas y para poder tener resoluciones rápidas. De ninguna manera, y volviendo al campo de la terapéutica, uno puede aseverar de que esto es 100% así. Pero aquellos lugares donde esto funciona mecánicamente y de esta manera los resultados son dispares. Ahora, trasladar esto al campo de la gestión de los servicios de salud es un problema. Es un problema porque vamos a desconocer la diversidad, la heterogeneidad, vamos a separar la ciencia de la filosofía, no nos vamos a sentar a reflexionar porque eso es pérdida de tiempo, no vamos a tener reuniones de equipo ni menos a discutir qué planificamos. Pero el pensamiento de la simplificación va a unificar lo abstracto, o mejor dicho, en lo abstracto, anula la diversidad y juxtapone lo diverso sin concebir la unidad. ¿Se comprende? Pregunto, compañeros, ¿se comprende lo que estamos conversando? ¿Quieren hacer alguna acotación? ¿Les parece oportuno? ¿Se encuentran por ahí? Sí, vamos bien, se entiende. Bueno, no están dormidos. No, no, para nada. Y creo que también está muy en relación a el video de Castellanos en esto de la, de la diversidad y de la complejidad. Quiero saber si estoy bien o no. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bueno. Bueno, esto, como decíamos al principio, es algo que a nosotros nos entusiasma de manera importante, porque de alguna manera uno puede obtener en estas imbricaciones y discusiones algún posicionamiento, justamente. eh, no está de más, digo, entrar a cuestionar esto de la mirada de la complejidad de los problemas de salud. Alguien muy avesado también en cuestiones de análisis de servicios de salud planteaba que la, la, el nivel de complejidad cuando hay que abordar la problemática del abuso, por ejemplo, o de la violencia de género, en un territorio devastado, con la desocupación, con la violencia, eh, decía, ahí está la complejidad, no en un tomógrafo, ahí está la complejidad. Bueno, esa misma complejidad territorial se extrapola, si uno quiere, a la organización de un servicio de salud de 2 personas como a un servicio de salud de 1.200 personas. Y ni que hablar si se trata de planificar una política pública de salud. Obviamente que digo esto de planificar porque uno en su ámbito planifica, sea un hospital, un centro de salud o lo que fuere, planifica, pero planificar una política de salud desde la mirada positivista, de pensar de que todo tiene que funcionar de esa manera y no estar atento a las incertidumbres y a los procesos que van a obstaculizar esto, bueno, es nuestra historia eso, ¿no? Es nuestra historia de pensar de que todo va a salir horneado por igual, como lo estamos pensando.
Y Morin señala que las realidades desaparecen por obra de las disciplinas, que solo ven un segmento de ellas. En el campo de la medicina, la ultraespecialización, fíjense, hay ultraespecializaciones, por ejemplo, expertos en diabetes del adolescente. Solo ve en un momento de la vida, que es de 10 o de 12 a 18 años, y ve una enfermedad, una sola enfermedad, y nada más. Ahora, ¿está mal o está bien eso? Y nadie puede a lo mejor afirmar que esté mal o bien. Lo que quizá podríamos cuestionar es por qué esta persona que es ultra especializada trabaja sola y no trabaja a lo mejor con alguien que le pueda ayudar en una mirada holística de todo ese niño adolescente que tiene diabetes, pero que además hace actividad deportiva, va a la escuela, se enferma de gripe, corre y se rompió un ligamento, y tiene a lo mejor expectativas en relación a su educación, o se siente angustiado, deprimido, o se siente disconforme, o no tiene para comer, bueno, un montón de cuestiones que van interactuando. En la ciencia surgió la complejidad en el siglo XX, separada, como decíamos recién, la ciencia de la filosofía, y esta complejidad metida dentro del positivismo científico. El positivismo científico, cuánto mal le ha hecho a la ciencia en el desarrollo del siglo XX. Recuerdo también que hace un tiempo Juan Zamaja, del cual algunos fuimos sus alumnos de maestría, en el seminario justamente de epistemología, Juan Zamaja planteaba una discusión feroz con Mario Bunge. Mario Bunge es un filósofo argentino que vive en Canadá, ya viejo, tiene más casi 90 años, una discusión feroz, porque Zamaja planteaba esto de que la ciencia eh, salía desde el principio observacional. El origen de la ciencia era observacional. Bueno, Bunge sostiene todo lo contrario, que no, que la definición, y como también decíamos que entre los planificadores señalábamos a Carlos Matus, que él también pensaba de que todo podía tener una respuesta y una solución, o mejor dicho, una explicación racional y positivista. Por supuesto que Matu después hizo una autocrítica muy importante sobre eso. Desde el punto de vista de la microfísica, alguien que ha investigado mucho la microfísica y del poder, como Michel Foucault, pero Morin plantea esto, que la microfísica es una relación compleja entre el observador y lo observado. Ahora, ¿qué tiene que ver esta microfísica con la planificación de los servicios de salud? Yo preguntaría, ¿qué no tiene que ver? Si no hay establecido una relación compleja entre aquel observador que va a planificar y lo observado, que puede ser una realidad determinada, generada por una política de salud errónea o por la organización de un servicio de salud de un modo que bloquea la accesibilidad, por ejemplo. Ya desde lo macro, ustedes recordarán que también hablábamos de procesos de macrogestión o de micro o de mesogestión. Uno lo puede relacionar con esto también. La relación de observación con el lugar del observador. Eso desde la mirada macrofísica de la filosofía o de la ciencia. ¿eh? O sea, hay una relación estrecha en la observación y el lugar de donde se hace la observación con el observador. Acá hay obviamente una complejización de la relación establecida entre el tiempo y el espacio, pero también considerado el tiempo y espacio como variables independientes. Esto también es algo no tan sencillo, porque uno puede pensar que no son independientes del tiempo y el espacio. La ciencia moderna o la ciencia compleja, moderna entre comillas, plantea esto. El orden, bueno, y fíjense, estas personas que van ahí, a donde hay una sonrisita que les sonríe mientras van y dejan su ganchito, en fila,
están homogéneos porque son casi todos, son todos, mejor dicho, hombres, todos tienen más o menos la misma vestimenta y ninguno está conectado con el otro. Hay una conexión inexistente entre cada uno de ellos. Eso vendría a ser una representación gráfica de, en este caso, la ciencia compleja moderna, entre comillas. También que los pensamientos mutilantes, porque si uno genera esas disyunciones o esos divorcios entre ciencia y filosofía o entre los diferentes observadores y lo que se va a observar, eh, cuando uno planifica piensa, y lo piensa en términos mutilantes, que es un término muy agresivo, pero que tiene que ver, y por supuesto que las acciones que van a salir de esos pensamientos van a ser también mutilantes, o van a disgregar, o fraccionar, o fragmentar, mejor dicho, los problemas, ¿verdad? Y vuelve a señalar Morín, se ve que no se cansa el maestro, ¿eh? Dice que la patología de la razón es la racionalización. ¿Y qué hace la racionalización? Encierra lo real en un sistema de ideas coherente, pero es parcial y unilateral. Entonces, razón racionalizada mete adentro un sistema de ideas que son coherentes, pero tiene una parcialidad y una unilateralidad que se lleva puesto un montón de cosas en el camino. Cualquier similitud de esto con el principio o la mirada compleja de la complejidad de los grandes hospitales en Argentina es mera coincidencia. Y señala también que no sabe que una parte de lo real es irracionalizable. Y esto no tiene que ver con que estamos soñando y pensando de que no, porque es probable que inclusive hasta el fin de los tiempos haya dudas al respecto de cosas. Y no está mal que existan las dudas. Y la racionalidad tiene la misión de dialogar con lo irracionalizable. Debería tenerla, ¿no les parece? Retomando complejidad. Fíjense, hay una cantidad extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades que están adentro de un volumen determinado. Y comprende a las incertidumbres también y a las indeterminaciones y los fenómenos aleatorios. La observación del campo de la fenomenología sobre el desarrollo de los procesos es notable, porque esa fenomenología analiza y define de que las cosas no son siempre de la misma manera. Existen fenómenos aleatorios en el desarrollo de los procesos, por lo cual el resultado de los procesos va a ser diferente. Si bien, a ver, puede haber un grado de similitud en determinados programas, y volviendo al caso de la terapéutica, en el manejo de las enfermedades diarreicas agudas, ante el planteo del uso de sales de hidratación oral, recuerden esto, seguramente algunos de ustedes que tienen más de 40 años recordarán cómo fue la historia de las sales de hidratación oral. Bueno, fue solo eso, pero no fue de la mano, salvo en determinados lugares, del saneamiento ambiental, de las obras de infraestructura, etcétera, etcétera. El concepto de cajas negras son estas cajas que ocultan cosas valiosísimas y que es una información que puede dilucidar serios problemas. Y bueno, entrar en las cajas negras en el planteo del paradigma de la complejidad que hace Morín sobre lo tradicional y lo instalado. Y no solo ver las salidas y las entradas con las necesidades de energía, que tiene, por ejemplo, un proceso, y considerar la complejidad lógica y la organizacional de ella, que para el campo del trabajo en salud es hartamente necesario. O sea, no nos podemos quedar afuera de pensar en la complejidad de la lógica en la cual uno piensa un proceso y cómo va a organizar a lo mejor una actividad para resolver
un problema determinado. Como también decíamos en el encuentro anterior, Mario Testa decía esto de los problemas y la frase que él usa es el mundo de las contradicciones y de los conflictos. Uno puede pensar que las contradicciones y los conflictos solo son para amargarse la vida, para matarse con el otro, o puede obtener cosas muy importantes a partir de las contradicciones y los conflictos. Yo creo que esto tiene mucho que ver también con el arte de la música. Las grandes partituras de los autores más reconocidos tiene algo que ver con esto, ¿no? O han surgido en el campo de los conflictos, han surgido también enmarcados en las contradicciones, intentando generar cierta armonía sobre eso. Porque para los que no somos músicos, si uno mira una partitura va a encontrar cientos de símbolos que parecen totalmente anárquicos y que no tienen nada que ver uno con otro. Y para mí puede resultar una complicación poder interpretarlos, pero para otros no. Eh, y Morín señala esto de que complejidad no es complicación. No me compliques la vida, a mí tráeme soluciones y no problemas. Bueno, es una mirada tradicional de esto. La borrosidad, por ejemplo, en el marco de la complejidad, no hay definición de fronteras en esto. ¿Hasta dónde es amor y hasta dónde es amistad? Bueno, dependiendo del género a veces, o no, puede ser también de su mismo género, pero hasta dónde llega el amor y hasta dónde es la amistad. ¿Quién lo puede definir a eso? Con certeza, ¿no? El principio dialógico eh, habla de que hay términos complementarios, pero que también son antagónicos, como mencionábamos en la transparencia anterior, y la contradicción con el tiempo del conflicto. El tiempo del conflicto, que significa el cuánto dura ese conflicto, y la contradicción que nos puede generar también a la hora de planificar algo, porque y tomado esto, mirado el conflicto como un problema. Pero hay antagonismo y complementariedad entre estas dos cosas. Se comprende, ¿no? El huevo y la gallina en el principio de recursividad, pero para no embrollarnos demasiado, fíjense en esto, el producto y efecto son al mismo tiempo causas y productores de aquello que produce. Este trabalengua, si uno lo toma tal cual, es altamente real. ¿eh? Tanto producto y efecto son al mismo tiempo causas y productores de aquello que producen. El principio hologramático o los es todo, gramas es, bueno, relacionado a la escritura, si se quiere. El menor punto de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. ¿eh? Si ustedes toman un holograma, según el punto donde esté, van a ver todo o van a ver nada. Hagan la prueba y lo comprobarán. El reduccionismo ve solo ese punto. El reduccionismo es extremadamente habitual en el campo de la política, en el campo de la ciencia, es absolutamente habitual. Y parece que está bueno, porque uno dice, sí, esto es así, de esta manera, y no hace o no tiene en cuenta lo previo, o cuando uno llega a un puesto de conducción o de gestión, cree suponer que el pasado no existe y que todo nace con la llegada de uno. ¿eh? Eso es justamente un reduccionismo en el campo político, por ejemplo. Y en este cuadro vamos a comparar rápidamente el paradigma de la certeza, que es la simpleza, con el paradigma de la incertidumbre, que es el de la complejidad, a lo cual Morín adhiere y a lo cual también nosotros estamos adhiriendo. Fíjense, en el paradigma de la certeza está en relación con la sociedad industrial, el de la complejidad con la postindustrial. Los sistemas tienen una estabilidad notable, en el paradigma de la certeza, en la incertidumbre son turbulentos. Hay modelos únicos en la simpleza, pero en la complejidad hay múltiples escenarios posibles.
Y el modelo de la simpleza plantea un progreso material ilimitado. Llámelo posmodernismo o, como dicen algunos ahora, neoliberalismo desde el punto de vista económico. La simpleza define que hay un cosmos mecánico, que es mecánico y funciona aceitadamente y produce siempre lo mismo. En cambio, en el caso de la complejidad hay una integración dentro de ese cosmos por todos sus componentes y obviamente una interrelación. La simpleza ve el conocimiento como algo absoluto, verdadero, objetivo, universal. En cambio, la complejidad lo ve como relativo, sin separación entre el observador y el observado, e interrelaciona teoría, acción, emoción, valores. La simpleza plantea el poder en la lógica de la dominación. En cambio, en la complejidad como influencia sobre otros, desde lo relacional, lo estratégico, hay circulación dentro del poder. En cambio, en la simpleza, la emanación del poder es desde el centro a la periferia y de arriba hacia abajo, piramidal y concéntrico. Como cuando uno tira una piedra al agua que se van esparciendo las ondas concéntricas. En el caso también de la simpleza hay una cuestión, o mejor dicho, de un status quo estático, lineal, unicausal y siempre en orden. En cambio, en el marco de la complejidad hay un dinamismo con múltiples direcciones, múltiples causas, y hay un desorden y hay conflicto, y hay contradicciones, por supuesto. Y la simpleza es lo individual, en cambio en la complejidad es el sujeto y su singularidad. Este dibujo es de, ya sabrán, de Quino Joaquín Lavado. Fíjense, es harto elocuente. Menos mal que el mundo arde siempre por otro lado, ¿no? Él está cómodo en su silloncito, viendo cómo la mecha es encendida por un helicóptero. Hay un angelito ahí vagabundeando, pero arde por otro lado. Entonces a mí no me jodan. Cada integrante en un ámbito público de planificación o no, en un lugar cerrado o en una obra social, en una organización de servicios de salud, va a jugar varios roles sociales, de acuerdo obviamente a quien sea, tanto en su trabajo, en la soledad, con amigos o desconocidos, y va a jugar su ficha en relación a todos estos planteamientos, desde la mirada de la complejidad postmoderna, o desde la mirada de la simpleza o del paradigma cartesiano de la ciencia. Por lo cual, la discusión no se termina aquí. Eh, los invitamos a que puedan revisar los documentos que están disponibles en la sección bibliografía. También que puedan reflexionar sobre esta ligera introducción que hemos hecho a la complejidad, que podamos también en nuestra lógica de pensamiento, como decíamos recién, sacarnos esto de que la complejidad está metida en la tecnología y no plantearnos a reflexionar que el desorden, la incertidumbre, yo no quiero decir que el desorden sea magnífico, ni mucho menos, simplemente reconocer que existe el desorden y la incertidumbre, y sí, la tendencia es a ordenar, a dejar de tener incertidumbres. Por supuesto, ahora, uno puede tener millones de incertidumbres o puede tener 10 incertidumbres. Por lo cual, no se trata solo de una cuestión de volumen, se trata también de una cuestión de cierta seguridad a la hora de poder definir. Eh, También esto tiene que ver mucho con la cosa pública, eh, y no tanto con la cosa privada, con la cosa en la cual el lucro atraviesa las decisiones, sino cuando estamos hablando de lógicas de derecho, puntualmente en este caso del derecho a la salud. Así que esto fue la presentación y abrimos la ronda de sugerencias, opiniones o preguntas. Adelante, el que quiera tomar la palabra.
Bueno, buenas noches a todos. Estaba pensando que, no sé si es correcto, pero pareciera que em, esto que hablaba recién de la complejidad en los servicios, y sí, claramente em, todo lo que es técnico tiene, lo tecnológico tiene mejor marketing eh, en general que las medidas de salud pública que se puedan tomar. Eh, Claramente tienen mayor impacto en la sociedad que el hospital tenga un tomógrafo o que tenga un súper especialista a las medidas que nosotros podamos llevar a cabo en conjunto con la misma gente con respecto a la potabilización del agua, por ejemplo. Eh, y creo que es esta complejidad que es la sumatoria, ¿no?, de miradas, de situaciones que hacen que uno tenga que no solamente tomar decisiones que además constantemente pueden ir variando, porque hay una variabilidad en relación al trabajo con la población y con las medidas que se puedan tomar para algún proyecto. La verdad que es muy interesante esta mirada por todo lo complejo que eso significa. Estaba pensando que nosotros en nuestro trabajo diario, claro, hacemos muchas actividades que están con una circulación de información horizontal, ¿no? La mirada del agente sanitario, la de los diferentes efectores que estamos en el trabajo diario y que muchas veces los super especialistas o simplemente los especialistas que trabajan en el hospital lo ven como muchas veces hasta como una pérdida de tiempo, ¿no? Yo tengo que atender a este paciente que tiene un infarto y no me interesa todo lo demás. Y esta dificultad la vemos diariamente. Muy buen aporte, muy buen aporte. ¿Quién más quiere aportar? Sí, buenas noches. Yo siempre esto me hace pensar mucho porque en realidad cuando uno trabaja en un hospital de alta complejidad, un mal llamado hospital de alta complejidad, ve cómo crece, digamos, la posibilidad de acceso de cierta población a estos tratamientos complejos, estos tratamientos que conllevan, digamos, mucha tecnología, muchos estudios complejos, muchos estudios eh, que se hacen en lugares muy puntuales, muy determinados. Y cuando esto lo cruza con las verdaderas o las otras complejidades, las complejidades sociales, eh, la complejidad social de la exclusión, ve cómo se van alejando los grupos sociales, cómo esas vulnerabilidades o esas exclusión o esa población excluida se aleja cada vez más de la posibilidad de acceder a eso que teóricamente y que mediáticamente todo nos presentan como que está al alcance de todos, ¿no? Esta mañana discutíamos con una empresa privada de acá de Santa Fe, cómo un niño, un chiquito de la comunidad Toba, de la comunidad Cuom de nuestra ciudad, podía acceder a un tratamiento de oxigenoterapia domiciliaria. Y todas las complejidades que se cruzaban allí. El camión de la empresa que tenía que ir una vez por semana a cambiarle el depósito de oxígeno líquido, no podía entrar porque si llovía había mucho barro, entonces optamos por un equipo eléctrico, pero resulta que la gente no tenía medidor de electricidad, digamos, la provisión eléctrica en la casa era muy inestable,
corríamos riesgo de que los equipos se quemen y entonces eso iba a ser muy costoso, quién iba a pagar el equipo. Logramos que se le provea al equipo eléctrico con un backup de un equipo de un tubo de oxígeno, pero el tubo de oxígeno representaba peligro, y el tema de tener oxígeno envasado en una vivienda que normalmente se calefacciona con fuego o con braseros, conllevaba otra complejidad, otro peligro de que huele media comunidad toda, digamos, porque a nosotros se nos ocurrió poner un tubo de oxígeno en una choza o en una casa de adobe que era calefaccionada con un brasero. ¿Cómo se cruzan todas estas complejidades, ¿no? Y cómo uno que piensa que ese chiquito debería tener el mismo derecho a resolver su problema de inmadurez pulmonar o como quieran llamarlo, nos damos cuenta que no es tan así. Digamos que cuando uno quiere que esa persona acceda, la cosa se complica, ¿no? 2 o 3 horas discutiendo estuvimos hoy con la empresa, con todos, y bueno, creemos que encontramos algún tipo de solución, pero vamos a ver cómo sigue, porque lo que pensamos hoy capaz que no suceda en realidad cuando lo querramos implementar. No, una reflexión, nada más. Muy interesante y claro. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, les recomendamos, si bien lo pudimos publicar hoy, eh, el video que está en el portal de Pedro Luis Castellanos es altamente recomendable. Tiene 1 hora y pico de duración, pero en algún momento que ustedes puedan, les sugerimos que lo puedan ver. Es muy rico. El enfoque de salud familiar y comunitaria también que de alguna manera teoriza y propone Castellanos es eh, desde el punto de vista de la gestión también y de la mirada de la salud colectiva muy enriquecedor. Si alguien más no quiere hacer apreciaciones, damos por finalizada la actividad. Adelante, compañeros, lo que puedan estar leyendo es muy enriquecedor, realmente. Y traten por lo menos de hacer énfasis en el capítulo de bibliografía obligatoria, porque es la que más ejemplifica y la que más tiene relación directa con el desarrollo del módulo. Recuerden repasar el cronograma. Ya les vamos a incorporar cuál es el instructivo para el desarrollo de lo que va a ser la tarea. En breve estará alojado en el portal. Y esténse atentos también, traten de revisar aunque sea 5 minutos diariamente por las opiniones que puedan estar surgiendo en los foros. Un saludo cordial para todos y todas y buenas noches.